tal? Buen día, Fernando, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por pasar también por Mejor Energía TV. Bueno, a priori, ¿qué mirada tienen respecto de esta convocatoria? Uno analiza los antecedentes, bueno, la búsqueda del gobierno nacional de revalidar esto que estuvo acordando con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué validez le dan a este proceso? Digo que no es vinculante, que es participativo, donde todos pueden expresarse, pero que en definitiva es como una suerte de trámite administrativo previo a un aumento, ¿no? Sí, esto no es una opinión generalizada, yo soy de mi opinión, las audiencias públicas no tienen que ser vinculantes. ¿Por qué razón? Porque las audiencias públicas, la esencia misma es que se manifiesten distintas posiciones, distintos intereses, distintas versiones, que haya distintas interpretaciones, y entonces frente a este distinto, ¿cuál de ellas sería vinculante? Llegado a ese punto tendríamos que decir, en una audiencia pública se tendría que votar. ¿Y a vos te parece razonable? Hemos tenido muchos casos de audiencias públicas donde empresas de un sector copan la audiencia, ponen 200, 300, 400 personas, ¿y te parece razonable a vos que ahí se vote y 400 personas decidan el destino de 10 millones de habitantes, por ejemplo, del Gran Buenos Aires, sobre el tema de la electricidad? Así que si fuera vinculante, tendría que haber una votación, y eso está previsto, tanto el plebiscito como el referéndum, donde se podría ejercer este derecho a la participación popular, ¿no? Mientras tanto, esto es mi opinión personal, las audiencias públicas es un proceso, no es el acto solo de la audiencia, sino un proceso de información a todos, a las asociaciones, al pueblo, a todos los interesados, de difusión de esta información, el momento de la reunión y posteriormente qué hace el que tiene que pronunciarse en una resolución, el que tiene que tomar la decisión, qué hace con toda esa información, la devolución que hace. Creo que ese debe ser el alcance correcto de la audiencia pública, que no siempre pasa. Entonces terminamos acostumbrándonos a meros actos protocolares, ¿no? En la época del macrismo yo decía por ejemplo, que las audiencias públicas eran conferencias de prensa, porque ahí íbamos y ahí nos enterábamos qué era lo que iba a pasar, porque no había información previa. Y ¿qué podíamos decir nosotros si no habíamos tenido ni tiempo de analizar lo que decía el funcionario 5 minutos antes de que habláramos nosotros? Así que esa es mi posición sobre la audiencia pública, y específicamente sobre estas que se van a llamar ahora abril-mayo. Creo que es una audiencia en la cual necesitamos una amplia y profunda participación de todos los miembros de la sociedad. Esta audiencia se va a pensar, se está pensando en la segmentación, se está pensando en la reducción de los subsidios y se está pensando en hacerla para luz, para el Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Eso sería para las empresas Edenor y Edesur. Pero después los resultados de esto, impulsarlo como plan, sería como una especie de plan piloto, y impulsar todo esto en todo el país. Así que creo que todo el país tenemos que estar interesados en cómo se desarrollen estas audiencias. Y por el otro lado necesitamos, más que nunca, una escucha importante, detallada, consciente por parte del Estado y de las autoridades. Yo creo con la que tenemos contacto permanente es con la interventora del ENRE, la doctora Soledad Manín, con quien tenemos un ida y vuelta importante, y ella tiene un nivel de escucha, todos los funcionarios del ENRE, muy importante en este tiempo. No digo que el secretario de Energía no lo tenga, no tengo yo la relación con él como para decir si es así o no, pero digo, así como pasa con Soledad Manín, con el ENRE, que así pase con el resto de las autoridades que van a estar presentes, porque si esto se aprovecha como plan piloto, le tenemos que sacar mucho jugo, le tenemos que sacar muchos detalles, tenemos que conocer cómo cada decisión que se toma va a influir sobre
sobre los diversos sectores, y en este caso no solamente sobre usuarios residenciales, sino también sobre recuperadas, sobre pymes, sobre cooperativas. Claudio, te hago una pregunta en este punto vinculada a la segmentación que viene pronunciando el gobierno nacional. ¿Qué mirada tienen, o en el caso particular tuyo, respecto a de esa propuesta que hace el gobierno argentino, bueno, de salirse de ese esquema de un subsidio altamente distribuido en el grueso de la población, hacia, bueno, un camino más inteligente, digo, con sectores que paguen la tarifa plena, otros los que reciben la tarifa social, los más beneficiados, y bueno, después entiendo que hay un grupo importante de argentinos y argentinas que, bueno, ahí me parece que hay una gran discusión respecto de cómo afecta el componente de subsidio en adelante, ¿no? ¿Qué mirada tenés respecto a ese escenario? Bueno, yo voy a dar mi mirada y te puedo decir que en esto coincidimos la mayoría de las asociaciones de consumidores. Nosotros tenemos en los distintos entes reguladores lo que se llaman comisiones de usuarios. Son el conjunto de asociaciones que se dedican a un tema y que estamos en este espacio institucional, que nos reunimos una vez cada 15 días, que debatimos con los entes reguladores y entre nosotros, y este tema de la segmentación se trató. Esto viene ya de hace muchos años. Pensemos que en el 2011-2012 se había empezado cuando en el momento de la presidencia de Cristina Kirchner ella hablaba de sintonía fina, y se hablaba de sintonía fina, y se hablaba de pasar los subsidios de la oferta a la demanda. Y después un poco esto se suspendió, pero creo que en ese sentido casi todas las asociaciones estamos de acuerdo con que hay un sector que tiene una posición económica más importante, más fuerte, que puede pagar la tarifa plena, que se necesita mantener los subsidios en distintas proporciones para el resto de la población. Y sí encontramos que entre esas tres divisiones, ¿no?, el 10% más pudiente por arriba, los que gozan la tarifa social por abajo, en el medio hay un gran abanico de diversas situaciones socioeconómicas. Me parece que ahí habría que analizarlo más, particionar más, pensar en subsidios como si fueran escalones de subsidios, una escalera, y no grandes saltos entre un sector y otro, basados en las condiciones socioeconómicas de cada uno. No estamos muy de acuerdo tampoco en que cómo establecemos cuál es el 10% más pudiente, y se pensaría en una geolocalización, se pensaría por zonas o manzanas con propiedades más ricas de mayor valor. Cuestionamos mucho eso por la heterogeneidad de las ciudades, porque al lado de una casa de una persona que tiene una situación económica muy importante, vive otra persona con una situación, con una jubilación o con un sueldo que no le alcanza y que merece que se mantenga. Así que, salvo en ciertos barrios cerrados y en ciertos edificios muy importantes, estoy hablando del caso de Capital Federal y Gran Buenos Aires, sobre las avenidas principales, la heterogeneidad es muy grande. Calculo que por lo que conozco del interior del país también pasan estas situaciones. Así que nosotros pensamos que más por el valor de la propiedad tiene que ser por un análisis, un socioambiental, un socioeconómico, saber si la persona, cómo está compuesta la familia, cuáles son sus ingresos, cuántos hijos o personas menores viven, si hay personas con enfermedades crónicas, si hay personas con discapacidad. Todo eso influye. Claro. Imagínate que esto lo fijamos en base al valor de la propiedad y no se analiza si la persona es propietaria o alquila, por ejemplo.
Entonces, eso cambia mucho la pertenencia o no a este sector. Claudio, agradeciéndote el tiempo, sabemos que tenés un compromiso, pero te quería hacer una última pregunta que tiene que ver con el pedido que están haciendo algunas asociaciones para que vaya el ministro de Economía o el Ministerio de Economía a encabezar esta audiencia. Venía sucediendo que lo hacía funcionarios de la Secretaría. ¿Por qué este cambio o este pedido para que sea otra autoridad nacional la que esté encabezando esta audiencia que se va a convocar? Sí, hemos presentado una nota a varias asociaciones de consumidores pidiendo dos cosas. Uno, la presencialidad en la audiencia, porque en todo este tiempo las audiencias se han venido celebrando en forma virtual. Esto no quita que la presencialidad, pero una audiencia mixta, ¿no? O sea, yo creo que de acá en adelante vamos a tener todas las reuniones mixtas en las cuales uno puede estar presencial o puede estar virtual, sin cupo de presencialidad, no que 30 personas o 40 personas puedan estar en presenciales, sino todo el que quiera pueda estar presencial. Y la otra que sea presidida por el Ministerio de Economía. Y esto justamente porque esta necesidad de la segmentación surge y la necesidad de convocar a audiencias surge del memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, donde se ha discutido, se ha debatido, ha llevado meses de debates y discusiones, y quienes conocen y quienes manejan perfectamente el alcance de esta reducción de subsidios y cómo lo van a realizar y las necesidades presupuestarias es el Ministerio de Economía. Entonces nos parece más razonable que sea ellos quienes presidan la audiencia. Clarísimo. Claudio, muchísimas gracias por este contacto.